Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas y gracias por estar acá, gracias por dedicar un tiempo para escuchar y bueno, espero poder compartirles de la mejor manera la, mi opinión y mi análisis sobre el Barça y bueno, entrando ya un poco más en contexto, en este video quiero analizar el partido del Barça contra el Racing, el partido de la jornada 2, creo que de la jornada 2 de la temporada 2008-2009. Eh, ya hace bastante había empezado con la idea de analizar los partidos de esta temporada, eh, con la idea de poder tener un mejor contexto de cómo se desarrolló esa temporada, que algunos la recordaremos como una temporada maravillosa, pero no todo fue color de rosa. Tampoco fue que las cosas salieron por arte de magia, sino que hubo algo detrás de esa magia, por así decirlo. Y eso es lo que yo quiero analizar. Entonces creo que ya tengo un par de videos. Sí, creo que sí, literalmente creo que son dos en esa sección. Entonces quiero retomar eso. Le estoy dedicando un poco más de tiempo. Y bueno, quiero analizar este partido. Y al final pues quiero sacar conclusiones al final del análisis de la temporada. Obviamente no voy a analizar todos los partidos, más que todo porque no tengo acceso a todos. A los que consiga pues los veré y allí voy sacando mis conclusiones. Entonces, eh, para entrar un poco más en contexto en el partido en sí, el Barça jugó de local. Eh, el siguiente partido iba a ser ya de la Champions. Entonces, venían también de una derrota ante el Numancia por 1-0, una derrota de visitante. Y se venía creo que de perder también con el Wisla Krakow o algo así, que era para un partido clasificatorio para la Champions. Sin embargo, ese no, o sea, me imagino que el ambiente en ese momento debe haber sido jodido, porque así es el entorno Barça, lastimosamente, pero no jodió tanto porque se había ganado en la ida. Entonces, creo que había sido un 3-0 o 4-0, no recuerdo, pero se perdió el partido de vuelta, pero no importó, se clasificó a la Champions. Entonces, ese es el contexto. Se venía de dos derrotas consecutivas, se venía de ganar el Gamper, de ganarle al Boca en un partido de 2-1, parece que se ganó al final en los últimos minutos. Entonces, te imaginas el ambiente. Eh, Quiero dar ese contexto para ver que se juega contra el Racing con esas cargas de haber perdido el primer partido de la temporada en liga. Entonces, así se empieza y me parecía curioso porque los narradores de Barça TV de ese momento, que creo que son los mismos, ya llevo 3 minutos y apenas es la introducción, pero quería hacer ese comentario, que dicen que se guardan a varios titulares y ponen algunos como Piqué, Busquets, Pedro de titulares, Hleb, que no era un titular como tal, pero lo ponen de titulares para guardárselos para el partido de Champions. Entonces, obviamente estos jugadores que te he mencionado, los Piqué, Busquets, Pedro, no estaban consolidados, iban empezando su primer temporada en el primer equipo, creo que de esos tres, pero el talento ahí estaba. Pero claro, ahora podemos ver ese nombre y decir, vaya, imagínate qué nombres los que tenían a pesar de no ser titulares. Claro, pero es que en ese momento eran unos chavales todavía, no tenían la madurez que llegaron a conseguir al final de temporada, ya no se digan las siguientes. Entonces, ese es el contexto de este partido. Perdón por la introducción tan larga, pero vamos ya con el contenido como tal del partido. Y antes de ir ya de lleno con el tema, quiero pedir perdón si se escucha un ruido o ruidos externos, pero mayormente los latidos de mi perrito. Pero a mis dos perritos, creo que ya lo he comentado en otros videos, eh, tengo dos perritos y un gatito y mis perritos les gusta ladrar bastante. Entonces trato de grabar estos audios en un lugar un poco más cerradito para evitar esos ruidos. Entonces, si lo escuchan, perdón, espero que no se escuchen muy fuertes y espero que no generen distracción también. Entonces, yendo ya al contenido como tal,
Barça versus Racing de la temporada 2008. El Barça empieza con un parado táctico o con un dibujo de 4-3-3, 1-4-3-3 obviamente, me gusta, o locura mía de querer decir siempre el portero porque casi siempre no se le toma en cuenta, es como que se da por sentado que ahí está. Entonces un 1-4-3-3 muy engañoso porque rápido se cambió el parado táctico. Pero la alineación inicial fue Víctor Valdés en portería, a Vidal como lateral izquierdo y Dani Alves como lateral derecho. En los zagueros centrales fueron Puyol y Piqué. Y en el medio campo ves a Busquets como pivote y de interiores a Keita y Xavi. En la delantera tenemos a Pedro como extremo izquierdo, Samuel Eto'o como delantero centro y Hleb como extremo derecho. Empieza el partido y, como digo, el dibujo táctico se cambia y por lo menos ahorita quiero hablar del minuto 0, digámoslo así, hasta el minuto 30 y algo, que es cuando se cambia a Hleb por Iniesta, que bueno, se cambia por lesión. Entonces, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero del minuto 0 al minuto 30 y algo, se cambia el esquema porque el Racing se va hacia atrás, se repliega y el Barça, claro, como está replegado el Racing, el Barça se postura de otro modo, que es prácticamente un 2-3, 2-3. Ya voy a explicar, obviamente, qué jugadores saben qué posición. Pues estaba Víctor Valdés en la portería, se quedó casi que como un espectador más. Y Piqué y Puyol en una línea muy adelantada, creo que estaré poniendo aquí la imagen. Y Piqué y Puyol, una línea muy adelantada, Erika Vidal y Dani Alves prácticamente en el medio campo, con Busquets entre ellos, entonces ese 2-3, y los interiores, Keita y Xavi, casi que terminando el segundo tercio y empezando el tercer tercio de campo, y adelante con los extremos bien abiertos, Pedro Islev, Samuel Eto'o entre los centrales. Samuel Eto'o no se le vio mucho, yo creo que su función casi que fue retener a los centrales, mantenerlos ocupados, y para mí fue un partido muy, muy correcto tácticamente. Eh, Cada uno mantuvo su posición, no digo que estuvieron rígidos, pero sí vi que hubo falta de creatividad. El partido del minuto 0, como digo, hasta el 30 y algo, fue eh, muy cerrado. Claro, la defensa del Racing muy replegada. Entonces, el Barça le costó hallar esos espacios. Salía con pelota jugada, pero llegaban hasta la altura de los interiores, por ejemplo, y de allí pues a jugar hacia afuera con los extremos, subían los laterales a apoyar, pero no habían esos disparos y bueno, no habían esas uno versus uno y abrir espacio porque no habían. Entonces, un partido muy, muy, muy cerrado. Yo vi mucha falta de creatividad. Eso, prácticamente ese fue el ritmo del partido. Claro, el Barça perdía el balón y el Racing quería salir jugando, pero entre otras cosas creo yo que por la presión del Barça y la falta de talento del Racing, lo voy a decir así, y quizás la falta de trabajo también de la idea de querer salir jugando, le hacía perder la pelota. Entonces se volvía a replegar el Racing y el Barça volvía a este esquema. Eso fue del minuto 0 hasta el 30 y algo, que se cambió a Hleb por Iniesta a causa de una lesión de Hleb, que le dio un palaco uno del Racing que, pobrecito Hleb, tuvo que salir. Luego se cambia a Hleb por Iniesta y bueno, Iniesta para entonces ya llevaba un par de años, creo yo, consolidado, o por lo menos ya se sabía que era un gran jugador. Entonces empieza a jugar Iniesta ahí en la banda, en cambio por Hleb, y siguió siendo un partido muy, muy trabado. Eh,
mm, el Racing me pareció que estaba eso, a esperar, a esperar, a esperar. Y ahí pues no tenías un buen uno contra uno, no tenías a ese Messi porque estaba en el banquillo, no tenías a ese que luego lo conoceríamos, ¿verdad? Un Neymar, eh, ahora un Nico Williams, un jugador desequilibrante que, que tuviera ese uno contra uno y disparara, un Sané, jugadas como las de Bruyne de vez en cuando también, que sin ser extremo, ¿verdad? Pero ese uno contra uno, por ejemplo, lo que se vio con España, que con Nico y Lamine, o un Mbappé, pero en España se vio muy clarísimo que con Nico y Lamine, uno en cada banda, tenés ese desequilibrio total. Y en ese partido no había. Más aún cuando tenés una defensa tan replegada. Entonces, yo creo que si el Barça hubiera intentado más disparos desde fuera del área, tal vez hubiera tenido más oportunidades. Pero claro, el hacer eso te trae que el partido se te puede romper, porque te agarran en una contra. O sea, al disparar desde fuera del área, tenés más posibilidades de fallar. También, en teoría, vas a tener más oportunidades de marcar, pero perdés el balón más rápido y el partido se te puede abrir. Entonces, a Guardiola yo creo que en ese momento le gustaba muchísimo tener el control. Claro, claro, todavía le gusta eso, pero en ese momento quizás era un poco más, o me parece a mí, que era un poco más eh, reservado. Prefería eso, tener el balón. Algo así como lo que he hablado en la diferencia entre Xavi y Flick. Dos ideas que ambos quieren tener el balón, pero uno es un poco más reservado, que quiere ir con pelota jugada más despacio y que te hagan menos goles, aunque vos hagas menos también, que Flick, que Flick va a querer hacer más goles y correr el riesgo de que te hagan más goles también. Entonces, así terminó el primer tiempo, solamente el cambio de Iniesta por Fleck, pero ya lo digo, para mí y por lo que vi del partido muy, muy trabado. Esto se acabó el primer tiempo, ya en el segundo tiempo sí hubo un cambio, Guardiola sacó a Keita y entró Messi, y lo que se esperaba, ¿verdad? Messi pasa a banda, Pedro pasa a la banda izquierda, Messi en banda derecha e Iniesta baja al mediocampo. Y ya estaré poniendo por aquí la imagen. Entra Messi y prácticamente el esquema sigue siendo el mismo. Piqué y Puyol como centrales muy adelantados. En el medio campo Busquets con Avidal y Alves a sus costados. Los interiores que ahora ya eran Iniesta y Xavi. Que bueno, no sé, yo creo que este habrá sido la primera vez que este tridente del medio campo compartió terreno de juego, digámoslo así. Y Pedro como extremo izquierdo, Eto'o entre los centrales y Messi como extremo derecho. Siguió siendo un partido muy trabado, pero sigue teniendo a Messi, tenés ese plus. Y se pudo ver ese uno contra uno de Messi, ese disparo desde fuera del área. O sea, es increíble que el man agarre el balón y no lo pierde. O te gana una falta peligrosa, o te genera una jugada. Veía a sus compañeros, o sea, ya se sabe lo que fue Messi, pero en ese momento aún se le veía un poco, obviamente se le veía que no tenía la madurez que adquirió un par de años después, pero ese gran dribbling, esa gran conducción de llevar la pelota al pie, obviamente los ponía cagados a los rivales y ya solo eso te abría otra oportunidad. Sin embargo, el partido siguió muy, muy trabado. De hecho, en el primer tiempo casi no hubo jugadas de peligro. Y en el segundo tiempo, fue a empezar el segundo tiempo un disparo de Dani Alves que da en el travesaño, pero de ahí poco más. Entonces, con Messi en el campo casi que siguió siendo el mismo juego, pero eh, estuvo así, muy, muy, muy cerrado. Costó, ya con Messi tenés ese plus, pero claro, la defensa sigue replegada, no solo la defensa, todo el equipo prácticamente. Entonces, muy, muy, muy poquísimos espacios. Sin embargo, en una jugada, que creo que habrá sido Alves, no recuerdo muy bien, el que mandó el centro, y una mano clarísima del jugador del Racing, fue penal y lo hizo Messi, marcaron el 1-0 y al fin se pudo abrir el partido. Fue a abrirse el partido
pero el Racing quería tener un poquito más el balón, sin embargo seguía muy replegado, entonces casi que siguió siendo eh, el mismo monólogo, el mismo juego. Entonces, eh, aquí creo yo que ya estaba eso de que ya este partido ya entra en ese tramo de que tanto les gusta a los del Bulo Negreira. eh, y fue una vergüenza ese partido. Es increíble. Un penal a Iniesta, que creo que habrá sido no, creo que fue después del gol. Un penal a Iniesta, en una falta, creo que Xavi manda el centro. Casi todos los jugadores del Barça están adelantados, a excepción de Busquets, y el balón llega justo a Busquets. O sea, para mí no hay ni siquiera fuera de juego posicional ni nada de eso. Y Busquets toma el balón, se le va un poco el control, pero está frente a la portería. O sea, si seguía la jugada fácilmente, se podría haber generado algo de mucho peligro a favor del Barça y le pitan fuera de juego. O sea, estamos hablando de un penal clarísimo, para mí muy clarísimo. Iniesta todavía llegaba el balón y le pega clarísimamente el jugador del Racing. Un penal a Iniesta no pitado, un fuera de juego inexistente señalado a Busquets y una patada que le da, porque es patada la que le da un jugador del Racing a Dani Alves, que para mí es de roja y solamente le sacan amarilla. Entonces, claro, ahí se ve lo mucho que le ayuda Negreira, que le ayudó Negreira al Barça. Y esa gente, no sé, se cree que somos tontos o ellos son demasiado tontos para creerse sus mentiras. Entonces, mira este partido repetido, mandáselo y que te expliquen cómo es que le ayudaba Negreira al Barça supuestamente con estas tres jugadas clarísimas, para mí muy clarísimas, el penal, el fuera de juego y la roja, y ninguna pitada como tendría que haber sido. Entonces, el Barça empieza con 1-0 y luego en una falta que viene el balón, juegan en largo el Racing, Puyol salta y cabecea, y para mí es falta del jugador del Racing que le hace la camita a Puyol. Puyol cae y el jugador del Racing se duele y falta a favor del Racing. ¿Qué pasa? Que el Racing dispara y un jugador del Racing desvía el balón y entra y le empatan el partido al Barça. O sea, es de esos partidos que el Racing iba por el empate prácticamente porque fue a eso, a replegarse. Y de chorra le llega un gol con la ayuda prácticamente del árbitro indirectamente. Tal vez no estoy diciendo aquí que le ayudara al Racing, sino que la decisión que tomó el árbitro le benefició al Racing. Eso es lo que quiero decir. Entonces, una falta que para mí no era, pero es que clarísimo, hasta para mí fue falta del jugador del Racing. Y así pues, empata el Racing y se vuelve al monólogo anterior, o sea, un partido empatado en el que el Barça necesita ganar porque viene de haber perdido contra el Numancia en su primer partido de liga. Entonces, no sé, me imagino yo que para entonces si habrían redes sociales, lo que se mataba en Twitter o en Facebook o en Instagram o en YouTube a los jugadores y a Guardiola, de vergüenza. Entonces, dadas las circunstancias, Guardiola hace otro cambio y ya el Racing pues totalmente replegadísimo. Entonces, Guardiola saca a Puyol, saca un central y mete a Boyan Creek. Entra Boyan y prácticamente el parado fue un 1-3-2-4. Estaré poniendo la imagen acá. Eh, Piqué, Piqué como único defensa. Claro, bajaban Dani Alves y a Vidal, y Busquets también casi que cumplía la función de segundo central, pero ya lo digo, el Racing totalmente replegado, entonces era hacer la presión allí en ese pedacito de campo, porque si no te agarraban en la contra y te jodías. Pero gran presión del Barça en ese momento, y vamos, que el Racing tampoco es que quería arriesgar demasiado, entonces Piqué como único jugador detrás del medio campo, o casi que a la altura del medio campo. Busquets, Dani Alves y a Vidal a la misma altura de él, pero yendo muy adelante. Aquí los he puesto al medio campo, pero es que estaban bastante adelante. O sea, el Racing totalmente replegado.
Iniesta y Xavi como interiores, Pedro como extremo izquierdo, Messi como extremo derecho, Eto'o y Boyan como un doble 9. Entonces, se estaba intentando jugar con centros de Dani Alves, con centros de Messi, intentar chutar, pero claro, el Racing ya está totalmente replegado. Entonces, es muy, muy difícil hallar esos espacios. ¿Qué es lo que pasó? Que el partido terminó empatado a 1 y en la segunda jornada el Barça apenas llevaba un punto. Derrota contra el Numancia 1-0 de visita y empate contra el Racing en casa 1-1. Un partido muy, muy correcto tácticamente para mí, pero con muy poca creatividad. Claro, quiero resaltar esto, que estos jugadores en ese momento estaban en su la mayoría, o por lo menos los Piqué, Busquets y Pedro, que eran titulares, estaban en su primera temporada. Xavi e Iniesta todavía no habían explotado en su mejor nivel, como lo hicieron con Guardiola después, pero se estaba empezando ese proyecto. Entonces, eh, claro, no eran los mejores jugadores, pero sí eran jugadores ya con el talento, o sea, la semilla allí estaba. Pero es lo que pasó, o sea, un partido correcto tácticamente, poca creatividad, claro, el rival también muy replegado, entonces no es lo mismo jugar contra un rival que te va a jugar de tú a tú, que te va a dar muchos espacios, a uno que se va a replegar totalmente. Y si encima le pones todos estos, para mí, errores arbitrales, que curiosamente afectaron mucho al Barça y beneficiaron mucho al rival, es difícil. Así es muy difícil. Claro que no tiene que servir de excusa, pero en ese partido es lo que fue. Ahora ya lo estamos viendo años después, pero para mí, si el Barça hubiera intentado más, o sea, chutar más, yo creo que se tenía calidad como para intentarlo. Pero que lo que pasa es que entonces se te puede romper el partido y te puede salir mal, que es lo que me temo conflicto. Pero bueno, ahorita finalmente el partido terminó así, 1-1, con ese parado táctico, casi todos en el campo del Racing. Entonces, así terminó el partido. Pero ahora quiero hablar de otras conclusiones que saco de ese partido y aportar algo positivo para el Barça ahora en día. Una de las cosas que quiero hablar es que contra un equipo replegado te va a costar siempre. Eh, le pasó al Barça Guardiola, no solo esta vez contra el Racing, ya le había pasado contra el Numancia, le pasó después contra el Celtic, le pasó después contra el Chelsea. Son cosas que pueden pasar. Esto le pasó al Bayern de Guardiola contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, creo recordar, que fue el Bayern de Guardiola, pero bueno, le habrá pasado otra infinidad de veces. Le pasó al City de Guardiola, le pasó al Bayern de Flick, le pasó al Liverpool de Klopp, eh, le pasó a grandes equipos. Y estoy mencionando equipos que han sido fuertísimos en su, en su momento, grandes equipos, pero es que le puede pasar a cualquier equipo que lleva la iniciativa y que es superior. Los rivales ya prácticamente que el empate les sirve, entonces se repliegan y se te jode el partido. O sea, si no tenés creatividad, que ya lo voy a hablar después, pero contra un equipo replegado te va a costar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora que estamos con Flick, como quisiera que dijera que ahora que estamos con Xavi, pero se cagó el proyecto, entonces ya está. Pero ahora que estamos con Flick, no tenemos que quemarlo todo solo porque nos pase en uno o varios partidos. Se van a cerrar los equipos y bueno, nos vamos a tener que joder porque en ocasiones es así. Entonces, eso no va a tener que ver con que Flick es malo o con que la plantilla es mala. Son cosas que pueden pasar. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero mencionar es que la táctica es buena, pero se requiere creatividad. Para mí, el partido fue muy correcto tácticamente, cada uno estuvo en sus posiciones, eh, cada uno cumplió sus roles, pero es que ahí no había, en ese momento, no había unos jugadores tan grandes en el uno contra uno. No estaba Messi en su prime,
todavía. No estaba, bueno, en la banda izquierda no se tenía un jugador que fuera como un Mbappé, un Nico Williams, un Doku, un Dembélé. Entonces, te cuesta cuando no tenés ese tipo de jugadores. Y ahora nosotros en el Barça tenemos a Lamine, ahora que va a llegar Olmo, que ya ha llegado prácticamente, podríamos tener más pegada, pero si llegara Nico Williams, que la verdad que creo que no va a llegar, pero por eso estoy diciendo esto, porque si no llega él y no llega otro jugador, que bueno, el Mr. Seitan está mencionando bastante, a Chiesa, yo sinceramente no lo he visto demasiado, he visto poco de él, pero las veces que lo he visto sí, se le ve un gran uno contra uno, Kvaratskhelia, pero Kvaratskhelia no va a salir, o sea, ni está sonando. Entonces, si no llega un jugador que sea bueno en el uno contra uno, como lo es Lamine, vamos a tener esas necesidades, vamos a tener esa carencia. Entonces, que no, que no nos ciegue cuando en un partido cerrado no haya ese jugador que tenga buen uno contra uno en la banda izquierda para generar peligro y nos caguemos en todo. Que no pase eso, porque lastimosamente el Barça no tiene la potestad que tiene el Chelsea para fichar a diestra y siniestra. No se puede, no nos lo permite la liga prácticamente. Entonces, tenemos que jodernos para mientras. Claro, vamos, esa directiva también, ya lo dije en un video anterior, para mí es muy cuestionable lo de Olmo. Y yo, si por mí hubiera sido, no lo fichaba solamente si me... Es que no lo hubiera fichado porque sinceramente yo hubiera fichado primero, dado el juego que va a tener Flick, que quiero hablar de eso también, de por qué no, creo yo que Flick no priorizaría un mediocentro o alguien con cualidades defensivas por encima de alguien que tenga dribbling. Quiero hablarlo en otro video, pero yo hubiera fichado a alguien con dribbling y luego a alguien con habilidades defensivas. Y luego, si se podría, si aún se podría fichar, pues a Olmo. Pero claro, no es lo que está haciendo esta directiva. Se ha fichado a Olmo y ni modo, nos vamos a tener que joder si no tenemos ese uno contra uno. Se puede ganar, que eso no sirva de excusa. No estoy diciendo que entonces si perdemos es normal. No, el Barça tiene plantilla para ganar. El reto de Flick va a ser adecuar a estos jugadores. Ya se vio un poco en, en la pretemporada, pero ese va a ser el reto de Flick, adecuarlos todo lo que tiene para su estilo de juego. Entonces, si en los partidos se nos complica, no olvidemos que le ha pasado incluso al Barça de Guardiola. Y lo tercero que quiero comentar es que arriesgar te trae ventajas, pero también te trae desventajas. Y esto es porque en ese partido, para mí, ya creo que ya lo mencioné, para mí, si el Barça hubiera intentado más disparos, hubiera tenido más posibilidades de marcar goles. Dani Alves lo intentó, se intentó un chute desde fuera del área de Messi en un tiro libre y hubo bastante peligro. Pero claro, al intentarlo más, tenés más riesgo de perder el balón y tenés más riesgo que te agarren a la contra. Si ya te hicieron un gol en ese partido con una falta inexistente, ¿qué más no te pudieran haber hecho si rompes mucho el partido? Entonces, ahora con Flick se va a hacer mucho eso, se va a probar mucho, ya lo dijo él en esa entrevista que dio a Barça One, pero así es como se va a perder más el equilibrio de los partidos. Entonces, cuando pase, que no, que no nos sorprendamos. Ya creo que ya lo he mencionado también. Si recibimos más goles, creo que va a ser un mal que vamos a tener que aceptar. Pero tenemos que esperar que el bien que se gana con ese mal aceptado es que el Barça marque más. Ojalá y Lewandowski se hinche a marcar. Ojalá y se lleve muchísimos goles esta temporada, que sea serio candidato al Balón de Oro, porque es lo que esa gente mira, que para mí el Balón de Oro no sirve de nada. Es algo muy ridículo para mí. Hablaría en otro video sobre eso, pero ojalá y Lewandowski se hinche a marcar goles. Ojalá Lamine vaya madurando, vaya tomando mejores decisiones y si no es esta temporada, la próxima ya pueda estar marcando muchísimo más. Pero eso, ojalá y pase eso, pero si pasa,
que no nos sorprenda que también así empecemos a encajar más goles. Así que nada más, eso es lo que quería hablar de ese partido del Barça y sacar unas conclusiones para, para el Barça actual. Así que eso es todo, un saludo y que visca el Barça.